Hola, el video anterior hablamos sobre la pregunta de quién es Lao Tzu, Lao Tse, Liar, Li Tan, tantos apodos, y que realmente dijimos que no conocemos el nombre porque los estudiosos no lo dan a conocer. Pero lo importante de su existencia en sí es la doctrina, es su legado, es los puntos de observación que él logró en su búsqueda, porque fue una búsqueda personal. Él no perteneció a ningún grupo religioso. De hecho, su filosofía, su forma de pensar, su forma de sentir, se convirtió en una filosofía que posteriormente se convirtió en una religión. Su origen no fue religioso, no hay edificios, no hay monjes. Pero con el tiempo, cuando se juntaron el budismo chino con el taoísmo, ya fue necesario con el tiempo que el Tao también tenía monjes. Entonces, pero fue con el tiempo, no originalmente no fue así. Como dije al principio, él no escribía, él no daba planes de meditación, no recitaba ningún texto para seguir, simplemente estar. ¿Por qué? Porque su tema principal es eh, hacer no haciendo nada. Ese es el punto. Y la respuesta sobre la pregunta del video que nos ocupa es, ¿qué es el Tao? Pues la respuesta casi es la misma. No se sabe. Cualquiera que explique qué es el Tao, pues no es correcto, porque la propia escritura dice que lo que se pronuncia del Tao no es el Tao eterno. El Tao en sí es una vasija vacía, pero a la vez, en el mismo texto se dice que su contenido es inagotable. A simple vista es una contradicción. El punto es que él, sin enseñar nada, su vida indica una forma de vida. Y la forma de vida es no conseguir, no buscar, no pelear, no competir, simplemente ser y así ser rebasado, rebosado o lleno de energía o lleno de conocimientos, simplemente. Pero para una mentalidad como la nuestra, una mentalidad occidental, es poco entendible. Ya Heráclito en sus escritos mencionaba sobre cómo cuando un niño juega. También dice que no es posible bañarse dos veces en el mismo río. Y no se refiere precisamente el objeto, se refiere que si te bañas ahorita y en una hora regresas, cuando te bañas, no te bañas con la misma agua. El agua con que te bañaste ya corrió. A eso se refiere. Pero va encaminado a la misma posición que Lao Tse. Si no se puede explicar qué es el Tao, entonces, ¿qué sentido tiene sentarnos a platicar? Pero el punto es el siguiente. No se puede explicar, pero se puede utilizar la analogía. Analogía que se ha utilizado en la mayoría de las religiones y de la filosofía oriental. Hacerles caso. Lo que les puedo platicar es lo que se ve, se dice que sucedió. Se dice que Lao Tse caminaba por los montes con sus seguidores. Llegaron a un lugar y los talamontes estaban tumbando, ya habían tumbado todos los árboles que había en ese bosque, pero quedaba un árbol frondoso, grande, con muchas ramas, que podía cubrirse miles de personas bajo su sombra. Y lo extraño es que habían cortado los árboles alrededor de ese árbol, pero le habían perdonado o por qué habían dejado ese árbol íntegro. Entonces Lao Tse le dijo a sus discípulos, vayan y hablen con esos carpinteros que están talando los montes. Pregúntenle que por qué han dejado ese árbol tan frondoso, tan grande y que da mucha sombra y no lo han cortado. Y fueron los seguidores de Lao Tse y le preguntaron a los que estaban cortando los árboles. Y estos contestaron, lo que sucede es que ese árbol es inútil. Tiene mucha sombra, pero tiene muchos nudos en los brazos y en el cuerpo. No se puede utilizar para madera, para tablas, para construir una casa. No se puede hacer muebles. Y sus hojas, cuando se secan o cuando se encienden, lastiman mucho la vista. Entonces, para nosotros es un árbol inútil totalmente. Por eso no lo hemos cortado. Y los discípulos se regresaron con Lao Tse y le dijeron, maestro, por este motivo no la han cortado. Entonces Lao Tse
se dice que volvió a mirar a sus seguidores y les dijo: ustedes sean como ese árbol, inútiles para que nadie los busque y para que nadie los maltrate. Porque la idea de esta filosofía, de esta doctrina, es que el sabio debe vivir como un mendigo, debe estar como loco, debe ser pasivo, no debe llamar la atención, porque no busca el éxito, no compite, porque el éxito va a llegar. Todavía en este punto no se entiende. Entonces dice que como en su época también vivía un gran pensador chino de nombre Confucio, bueno, así lo conocemos en Occidente. Confucio era un sabio muy requerido, muy demandado. Lo buscaban los nobles, lo buscaban los hombres pudientes. También las personas simples lo buscaban para consultarle algunos asuntos personales y de negocio. Y era muy famoso a nivel nacional. En comparación con Lao Tse o Lao Tzu, este era desconocido. Lao Tzu nadie lo conocía, no era famoso, no era un sabio, más bien era un tonto. Pocos lo conocían. Y llegó el momento en que Confucio, después de haber caminado por todo el país, haber conocido, haber viajado, llegó un momento que tuvo una especie de conflictos existenciales y no se sentía satisfecho. Ya le habían preguntado, él tenía ganas de preguntar a alguien superior a él, pero no conocía a nadie. ¿A quién le preguntaba? A los que le consultaban a él. No tenía sentido. Entonces, preguntó por ahí si había alguna persona que fuera sabia, que pudiese darle un consejo. Y alguien le contestó por ahí que sí había un señor que nadie lo conocía y era muy sabio. Si quería que pudiera buscarle y consultarle. Entonces Confucio le encargó a sus seguidores que por favor buscaran a este hombre, porque tenía que consultarle. Supo dónde estaba y caminó hacia este hombre, pero cuando llegó, él dice, que vio un hombre muy extraordinario. Se veía a leguas la inteligencia, la integridad. Era un hombre diferente. Entonces empieza la conversación. Y entre la conversación le preguntó: ¿tú qué opinas de la moral? ¿Cómo se puede cultivar un buen carácter para el hombre? Y se dice que Lao Tzu volteó a mirarlo y se echó a reír por la pregunta. Desde luego que Confucio, siendo un hombre propio, siendo un hombre que ha sido atendido por nobles, la risa de Lao Tzu no le pareció muy oportuno. Entonces le dijo: cuando un hombre es moral, no se acuerda de la palabra moral. Cuando un hombre tiene carácter, no tiene que preguntar cómo se fortalece un carácter. No te aflijas. Tú sé natural. Es lo único que tienes que hacer. Bueno, eso dice los seguidores de Lao Tzu. Pero la versión de los seguidores de Confucio dicen algo parecido. Dicen lo de la risa, dicen lo de la burla y dicen lo de la corrección de Lao Tse. Pero la pregunta fue diferente. Dicen los seguidores de Confucio que casualmente Confucio pasaba por un pueblo que se llama Loye, y ahí estaba también Lao Tzu, y aprovechó para consultarle y le dice: ¿qué sugieres para que mejore la vida del hombre? Y sí, se volvió, se echó a reír Confucio, Lao Tse, y dijo: ¿cuándo has visto que los peces mejoren el agua donde habitan? Bueno, en las dos versiones se dice que no hubo una discusión igualitaria donde intercambiaran opiniones. ¿Por qué? Porque las dos filosofías están opuestas. Confucio es de lógica, es inteligente, avanza, se prepara, urge a sus seguidores a que se preparen, a que estudien, a que pregunten, a que superen. Y Lao Tzu, ¿no? Lao Tzu dice:
no hagas nada. Espera y serás llenado. Esa es la contraposición. Es obvio que en la plática filosófica no hubo una comprensión, no hubo una integración de los dos sabios. Son contrarios, son opuestos uno del otro. Pero si esto fuera cierto, como se vende, entonces quizás sea una religión para los perezosos, ¿no? No hagas nada, que todo llegará, todo sucederá. Pero no es así. Ya Heráclito, como repito, mencionaba sobre por qué el niño juega. ¿Porque alguien se lo ordenó? No. El niño juega, no tiene horario, no tiene un fin, simplemente juega. ¿Acaso el sol sale porque está pensando en ayudar a los agricultores? No. Decimos sale porque así se acostumbra a decir, no necesariamente sale. ¿Acaso el sol da la luz para que los agricultores trabajen? No. Simplemente es sol y alumbra. ¿Acaso los árboles cuando se mueven es porque quieren beneficiar a alguien? No. Los vientos los hacen moverse. Así sucede. ¿El río corre porque tiene una meta? No. El río corre porque va a llegar al océano. En algún punto va a llegar. Pero no tiene órdenes. No lo hace por obligación. No se desvela. No está preocupado por hacer las cosas. Simplemente sucede. A eso se refiere. Habría que pensar, meditar bastante, leer lo que está escrito. Aunque vuelvo a insistir, en mi caso personal, me es muy difícil entender o interpretar, a pesar de leer, leer y leer. Con los textos que están, con los bosquejos, uno que otro texto que aparece, que se muestran aquí en este video, nos da una idea de cómo es el tema sobre lo que es el Tao. Por favor, si gustan hacer comentario para agregar, espero sus comentarios. Muchas gracias.